Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos que me escuchan nuevamente con ustedes, trayéndole la lección número 12, que lleva como título La fe del pacto. Y para ello le voy a invitar a que inclinemos nuestros rostros ahí donde estamos. Vamos a orar. Amante Padre que habitas en las alturas de los cielos, te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de nosotros poder escucharte, de poder hablar contigo, de poder compartir contigo, Señor. Te pedimos que nos cuides, que nos guardes, que sobre todo nos ayudes a poder entender tu plan para con nosotros, sobre todo la fe que tenemos que tener en tu pacto. Así que quédate con nosotros y ayúdanos a comprender, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos amigos y hermanos que me escuchan, lleva como título nuestra lección, dice allá que es la fe del pacto. Así es que quisiera que ustedes pudieran estar pendientes a esta lección porque tiene mucho significado. El versículo de memoria decía en Gálatas 3:11, el que por la ley, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Mi hermano, el justo vivirá solamente por fe. Y estamos viviendo momentos en que donde solamente podemos ver que el justo vive por la fe. Fíjense, dice que el poeta Homero escribió la Odisea, la historia de Odiseo, el gran guerrero que después de saquear la ciudad de Troya, en la guerra de Troya, inició un viaje de 10 años para intentar regresar a su Ítaca natal. El viaje le llevó tanto tiempo porque enfrentó naufragios, motines, tormentas, monstruos y otros obstáculos que le impidieron alcanzar su objetivo. Finalmente, después de decidir que Ulises había sufrido lo suficiente, los dioses acordaron permitir que el cansado guerrero regresara a su hogar y familia. Concordaron en que sus pruebas fueron expiación suficiente por sus errores. En cierto sentido, nosotros somos como Ulises, que emprendimos un largo viaje a casa. Sin embargo, la diferencia primordial es que, a diferencia de Ulises, nunca podremos sufrir lo suficiente para ganarnos el camino de regreso. La distancia entre el cielo y la tierra es demasiado grande para que podamos reparar nuestros errores. Si llegamos a casa, será solo por la gracia de Dios. Solamente por la gracia de Dios. Por eso el justo por la fe vivirá, ¿verdad? Y dice que en esta semana, ¿por qué la salvación debe ser un regalo? ¿Por qué solo alguien igual a Dios podría rescatar nuestra alma? ¿Qué hace de Abraham un gran representante de la fe? ¿Qué significa que la justicia nos es imputada o acreditada? ¿Cómo podemos apropiarnos de las promesas y la esperanza que se encuentran en la cruz? Y efectivamente eso es lo que vamos a estar escudriñando esta semana. Cómo poder tener ese momento de poder aceptar esa gracia, ¿verdad? La fe del pacto, porque tiene que haber fe para poder alcanzar lo que estamos buscando. Y miren, hermanos, esto es lo que vamos a estar escudriñando en esta semana. Así que yo quiero que ustedes presten mucha atención. ¿Qué lugar ocupa la fe en el pacto eterno? El pacto eterno es un compromiso por parte de Dios de otorgarnos la salvación restaurada, de esta manera la relación con Él que perdimos en el Edén. Ese pacto restablece aquella conexión. Para cumplir nuestra parte en el pacto debemos ser justos, es decir, cumplir estrictamente todo lo que Dios pide de nosotros. Y ahí es donde interviene la justicia otorgada por la fe, ya que por nosotros mismos jamás podremos llegar a ser justos. Y vamos a estar hablando de estos 4 puntos: la salvación solo por la fe, el costo de la salvación, la justicia imputada o acreditada por fe y los beneficios de tener fe. Y eso es lo que vamos a estar viendo. Y veamos allá lo que nos dice la palabra de Dios, ¿verdad? Fíjate, dice, la salvación solo por fe. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. La cruz, hermano. Maravillosa cruz. La cruz es el centro del pacto eterno. ¿Por qué? Fue allí donde nos dio la salvación Jesús. Sin cruz no hay pacto. Sin cruz no hay esperanza. Sin cruz no hay salvación. Jesús lo arriesgó todo al aceptar sufrir el castigo que el pecador merece. Su amor es más fuerte que la muerte. Aceptó la separación eterna del Padre por amor a ti y por amor a mí.
Hermanos, quería tomar un momento para decirles que Jesús fue el garante, fue el que entregó todo por ti, por mí. O sea, fuimos, como se dice, eh, cautivados, llevados cautivos. Satanás, por medio del pecado, nos llevó al cautiverio, a la esclavitud. Y Dios, en su infinito amor para con el hombre, envía a su Hijo, porque su Hijo dice, ¿sabe? Yo quiero pagar el costo del pecado que ellos han cometido. Yo me quiero dar por ellos. Dice que con sacrificio selló el pacto con cada ser humano para compararnos bajo el manto del pacto eterno. Solo existe una condición. Hermanos, esa condición es bien sencilla, porque muchas personas a veces se les hace difícil, pero la condición es creer. ¿Crees que Jesús dio su vida en la cruz del Calvario por ti y por mí? ¿Crees que lo dio todo para que tú y yo pudiéramos ser salvos? Te pregunto si es así, porque si de ser así, me gustaría que siempre buscara la forma de creer. Inclusive había una parte donde el pastor Bullón nos dice acerca de este joven que todo lo creía, ¿okay? Todo lo que había que le decían que fuera secular, él lo creía. Cuando llegaba el momento de creer acerca de Dios, Jesús, se le hacía difícil creer. Todo lo buscaba por Google, todo lo quería comparar a la luz de la tecnología del día de hoy. Y hubiera sido más fácil, y es más fácil, si nosotros podemos creer. Tenemos que tener fe, ¿ok? Tener mucha fe. Solo aceptando por fe que Jesús sufrió en la cruz de la muerte eterna, en mi lugar seré salvo, será salvo. Si aceptamos por fe que Él dio su vida en la cruz del Calvario para darnos salvación. Dice el costo de la salvación, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Primera de Juan 5:11. La salvación es gratuita. Isaías 55:1, en Romanos 6:23, ¿verdad? Sin embargo, tuvo un costo, la vida del Hijo de Dios. ¿Crees esto? Jesús nos rescató de la esclavitud del pecado y de la muerte, derramando voluntariamente su sangre preciosa en el Calvario. Era de Pedro 1, 18 y 19. Jesús es el único que tiene vida en sí mismo. Juan 1, 4 y también 5, 26. La vida de todos los demás seres depende de Dios. No es nuestra. Por eso, ningún ángel ni cualquier otro ser creado podría sufrir la muerte eterna en nuestro lugar. Por eso tuvo que venir Jesús a entregar su vida. No había nadie que pudiera hacerlo si no fuera por Él. Él era el único que podía dar su vida por ti y por mí. La justicia imputada por fe, parte 1. Miren, aquí vamos a hablar un poquitito más acerca de lo que es la justicia imputada, porque tenemos que entenderla, ¿no? Y vamos a hablar un poquito de Abraham. Y se creyó a Jehová y fue contado por justicia. Génesis 15:6. Hermanos, fue contado por justicia. Este texto es utilizado 2 veces por Pablo y una por Santiago como ejemplo de la salvación por fe. Romanos 4:3, Gálatas 3:6, Santiago 2:23. Abraham, en Hebreos 11, 1 al 2, dice, creyó lo increíble, confió plenamente en la promesa de Dios de tener un hijo, aunque esto fuera físicamente imposible. Abraham, de 100 años, creyó que iba a tener un hijo, porque así se lo dijo Dios. Serás como las estrellas del cielo en una nación, tendrás un hijo. Y él lo creyó, y dice que al momento que él creyó, la justicia fue imputada. Por este acto de fe, Dios lo consideró justo. Sin embargo, erró al tomar a Agar y siguió con su mala costumbre de mentir acerca de su relación con Sara. ¿Cómo es posible que Dios lo considerase justo cuando en realidad no lo era? Y esta parte es muy buena tocarla, porque a veces se nos hace bien difícil entender. ¿Ok? Fíjense, ¿cómo podemos entender esto? Bueno, digamos que tiene una página de papel blanco con muchas manchas. Y digamos que eso representa a usted y a mí. Una página, muchas manchas, tú y yo, llenos del pecado. ¿Ok? Ahora tienes una página completamente blanca, limpia, blanca, pura. Y cuando tú crees en lo que te ha dicho Jesús, que ha hecho por ti en la cruz del Calvario,
y lo aceptas, esa página blanca se pone por encima de esa que está manchada. O sea, esa pureza te cubre. Automáticamente la justicia es imputada, es acreditada. ¿Sabe qué? Por gracia sois salvos. La gracia de Dios es pasada a ti y te libra de pecado. Quiero que entiendas eso porque a veces es bien difícil para nosotros entenderlo. La justicia imputada, parte 2, mire lo que dice. Dice que más al que no obra, sino cree, volvemos a lo mismo del creer, cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Crees nuevamente en Jesús? ¿Crees que te limpia de pecado, de maldad? Romanos 4:5. La justificación, es decir, ser considerado justo, es un acto de fe por parte del creyente y un acto de gracia por parte de Dios. Gloria a Dios. Un acto de gracia por parte de Dios, pero tienes que creer para que pueda ser justificado. El creyente no puede presentar ninguna obra de justicia que le acredite como justo ante Dios. ¿Sabe lo que quiere decir? Dios le cuenta su fe como justicia. ¿Qué significa esto? Bueno, contar implica acreditar, imputar. Se nos acredita como justos aunque no lo somos y se nos da entrada al cielo. No importa cuán pecador eres, no importa si guardaste toda la ley, que a veces estamos tan afanosos a seguir al pie de la letra, y no estoy diciendo con esto no la sigas, tienes que cumplirla. Tú automáticamente lo vas a hacer porque aceptaste a Cristo como Salvador personal. Pero la justicia que se nos acredita o imputada es la justicia de Cristo. El fruto de esta justificación es la santificación, amor, obediencia, desarrollo del carácter. Quiere decir que aquellas manchas que estaban en aquella página, que ahora están cubiertas por la pureza de Cristo Jesús, tú poco a poco vas a ir cambiando ese estilo de vida, proceso de santificación. Pero sin importar cuán santo sea, ya soy justo ante Dios por fe, por creer en Él, por servirle a Él, por creerle a Él. Qué bonito saber eso, que está dado para todos, no solamente para algunos, sino para todos, para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuáles son los beneficios? Te los voy a decir. Nos dice, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Y fíjense que dice allá, dice que todo el pacto se basa en las seguras promesas de Dios. Cuando por fe nos aferramos a ellas y las reclamamos, estas promesas pueden mejorar nuestra vida ahora. Y estas son las promesas. La seguridad de nuestra salvación nos proporciona paz. Puedes tener paz porque estás seguro de que vas a ser salvo. Romanos 5:1. Saber que podemos confiar en Dios es para nosotros una delicia. Debería de ser una delicia saber confiarte en Dios. Y Mateo 11:29-30, nada será demasiado pesado para nosotros si confiamos en Jesús, porque dice que traiga todas tus cargas a Él y Él las puede llevar. Y en Filipenses 2:7-8, por la fe podemos seguir el ejemplo de Jesús. Podemos servirle, podemos serle fiel, podemos andar como Él anduvo. Y dice que la justicia, dice allá, dice que la justicia es obediencia a la ley. La ley demanda justicia y ante la ley el pecador debe ser justo, pero es incapaz de serlo. La única forma en que puede obtener la justicia es mediante la fe. Por fe puede presentar a Dios los méritos de Cristo y el Señor coloca la obediencia de su Hijo en la cuenta del pecador. La justicia de Cristo es aceptada en lugar del frasco del hombre y Dios recibe, perdona y justifica al alma creyente y arrepentida. La trata como si fuera justa y la ama como ama a su Hijo. De esta manera, la fe es imputada a justicia y el alma perdonada avanza de gracia en gracia, de la luz a una luz mayor. Qué bonito poder leer eso allí, escritos del N.G. de White, la maravillosa gracia de Dios. Hermanos, ese es el Dios que tú y yo le servimos, ¿verdad? El Dios que no ha parado de darnos a nosotros una oportunidad grande de salvación, porque desea y anhela lo mejor para ti y para mí, ¿verdad que sí? Ese Dios que quiere que tú y yo busquemos la forma de acercarnos más a Él, de andar junto a Él. Hermanos, si me estás escuchando, quiero que escuches esta última parte de esta lección para que comprendas. Dice que la única forma en que el pecador puede obtener la justicia es mediante la fe.
Por fe puede presentar a Dios los méritos de Cristo y el Señor coloca la obediencia de su Hijo en la cuenta del pecador. La justicia de Cristo es aceptada en lugar del frasco del hombre y Dios recibe, perdona y justifica. Cuando por el arrepentimiento y la fe aceptamos a Cristo como a nuestro Salvador, el Señor perdona nuestros pecados y nos libra de la penalidad prescrita para la transgresión de la ley. El pecador aparece delante de Dios como una persona justa, goza del favor del cielo y por medio del Espíritu tiene comunión con el Padre y el Hijo. Así es que, mis hermanos, mi hermana que me escuchan, yo lo que te puedo decir es, cree que murió en la cruz del Calvario y serás salvo tú y tu casa. Cree en que Él entregó su vida en la cruz del Calvario por ti y por mí. Cree porque por gracias sois salvos. Así es que gracias a Cristo Jesús que entregó su vida en la cruz del Calvario para darnos esa oportunidad. Que no tengo que empajarme en mi vida buscando las formas de cómo lograr alcanzar ser salvo. Porque Dios lo dio todo, envió a su Hijo Jesús, el unigénito, para que lo diera todo por mi vida, para poderle yo servir y ser fiel a Él. ¿Estás listo para continuar creyendo en Él y aceptar la justificación por la fe? Yo te insto en esta tarde para que tú puedas hacer eso. Oramos. Amante Padre que habitas en las alturas de los cielos, te damos gracias y te pedimos que tú nos ayudes a aceptar la ley del pacto y que nosotros podamos, por medio de la fe, ser justificados en Cristo Jesús. Que podamos recibir esa justicia impartida que tú nos das. Que podamos ver que tú moriste en la cruz del Calvario para darnos esa oportunidad de poder ser llamados salvos mediante tu palabra y así entregarnos plenamente a ti. Ayúdanos a comprenderte, a poder buscarte y a servirte. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Hermanos, suscríbete al canal, comparte estas lecciones, crece con ellas espiritualmente. Dios te bendiga, Dios te guarde.